Tardes, mis queridos estudiantes. Hoy continuamos con las clases de fisiopatología. En esta ocasión me toca hablarles de un tema muy importante y muy frecuente también en la práctica clínica y que, como se fijan, van de la mano con la parte respiratoria que acabamos de ver en nosotros. El tema que corresponde hoy es fisiopatología de la insuficiencia respiratoria aguda. Entre los objetivos que pretendo cumplir durante la realización y explicación de esta clase tenemos los siguientes. Uno, explicarles un poquito de anatomía y fisiología respiratoria para que podamos entender la definición de insuficiencia respiratoria aguda. También explicar los valores de la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono y su importancia en esta patología, así como la forma de valorarlo mediante la fisiopatología en la clínica. El otro de los quizás objetivos más importantes es que como estudiantes ustedes puedan entender y explicar los mecanismos fisiopatológicos que producen la insuficiencia respiratoria. También podamos entender la etiología de la insuficiencia respiratoria, así como los factores de riesgo que intervienen para que un paciente la desarrolle. Una vez entendido esto, podemos clasificar la insuficiencia respiratoria y que conozcamos cuáles son las manifestaciones clínicas que un paciente desarrolla. También debemos conocer cuáles son los medios de diagnóstico para detectar esta patología que ya estamos sospechando por la clínica y, por supuesto, los estudios complementarios para establecer el diagnóstico y el diagnóstico diferencial. De forma muy superficial, vamos a hablar del manejo clínico básico de la insuficiencia respiratoria y algunas de sus complicaciones. Vamos a comenzar esta clase entonces recordando que la función primordial del sistema respiratorio es garantizar el intercambio gaseoso de manera apropiada. ¿Qué quiere decir esto? Procurar mantener los niveles óptimos de oxígeno, que para fines prácticos una presión parcial de oxígeno en sangre normal es arriba de 90-95 milímetros de mercurio, y una eliminación apropiada del anhídrido carbónico que mantenga la presión parcial del CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Importante que hagamos algunos conceptos como el término de hipoxemia, que va a ser definido cuando la presión parcial de oxígeno esté abajo de 80 milímetros de mercurio. Y la hipercapnia es cuando la presión parcial de anhídrido carbónico se encuentra mayor de 45 o incluso de 50. Estos datos que les acabo de decir solo diagnostican hipoxemia e hipercapnia respectivamente, no insuficiencia respiratoria. Ya más adelante vamos a explicar cuáles son los valores para diagnosticar insuficiencia respiratoria aguda. Entonces puede decirse que la función del sistema respiratorio consiste en dos aspectos. El primero, el intercambio de gases, que es lo que acabo de mencionar. Es el movimiento de gases que entran de la vía aérea superior, nariz, y todo el sistema protector, los vellos nasales, el sistema bronquial, para que llegue hasta la membrana alveolar y ahí se desintercambia de oxígeno. La ventilación sería el otro aspecto importante en la función del sistema respiratorio. En este, básicamente, hablamos del movimiento de los gases hacia y desde los alvéolos por acción de los músculos respiratorios, el centro respiratorio del sistema nervioso central y las vías que conectan los centros en el sistema nervioso central con los músculos respiratorios, sin los cuales sería imposible que lograra llegar. No es el gas, el aire, oxígeno, hacia la membrana alveolo-capilar. Cualquier alteración en una o varias de estas funciones va a originar un fallo del intercambio pulmonar de gases, lo que va a provocar insuficiencia respiratoria. Si ustedes se fijan en fisiopatología, varios temas se llaman insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática e insuficiencia respiratoria, haciendo una idea de que va fallando homeostáticos que regulan estos procesos. Y en este caso nos vamos a enfocar en la parte respiratoria. Bien, como les decía yo en un inicio, tenemos que hablar de fisiología respiratoria.
anatomía también hay guía como gran adelante para poder entender a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo o qué es lo que se altera para que se ocasione la insuficiencia respiratoria. Entonces, primero que nada, recordar que para que se den estas dos funciones que acabamos de mencionar, el transporte de gases desde la nariz hacia los pulmones, específicamente requerimos un sistema circulatorio y por supuesto requerimos que el corazón y el sistema circulatorio esté íntegro. Al mismo tiempo decíamos que una de las funciones era el intercambio gaseoso, eliminar el dióxido de carbono y el oxígeno. Esto requiere evidentemente el sistema respiratorio bien íntegro. Requiere por tanto entonces la vía aérea para que podamos realizar la ventilación pulmonar. Necesitamos también que la difusión de gases, esto se da mediante la respiración celular, que se dé el transporte de gases en fase líquida, el oxígeno entre la fase gaseosa y luego tiene que pasar a una fase líquida. Y por supuesto, para que pueda ser distribuida a los tejidos necesitamos la circulación pulmonar mediante la función de ventilación-perfusión, que ahora la vamos a poder ver en estas siglas que significan BQ. Cada vez que yo diga relación BQ me estoy refiriendo a ventilación-perfusión. Bien, un poquito de embriología. Se dice que a la 8ª semana comienza ya la segmentación en bronquios. Más o menos entre la 16 y la 26 semana de gestación, estoy hablando en el embarazo, en el útero materno, ya hay alguna maduración pulmonar, ya que tenemos los neumocitos tipo 1 que comienzan a surgir. Esta maduración pulmonar tiene 3 o 4 periodos. El primero, el periodo pseudoglandular, canalicular, que es el que estamos hablando, donde ya comienzan a formarse los neumocitos tipo 1. Luego el periodo sacular, que va desde la semana 26 hasta el nacimiento, donde ya se aparecen los neumocitos tipo 2, que como ustedes recuerdan, son los que producen el surfactante, sin el cual la operación no podría llevarse a cabo. Y también está sucediendo la capilarización. El periodo alveolar sucede desde la semana 26 también, pero va a culminar hasta el sexto mes de vida, donde ya al sexto mes de vida tendríamos 17 generaciones de bronquios. Al nacimiento, un bebecito solo cuenta con un sexto del total de alveolos de un adulto. Bien, el pulmón maduro, como ustedes recuerdan, el derecho tiene superior, medio e inferior, y a la izquierda tiene 2 lóbulos y una tercera porción conocida como lígula que hace la función del lóbulo medio. En cuanto a la vía aérea, tenemos la disposición de los bronquios, es bien importante reconocerla, sabemos que el bronquio derecho está más o menos localizado en la vértebra dorsal, es ancho, pero es muy corto, mientras que el izquierdo es un poco más horizontal y largo. En cuanto a la vía aérea superior, es importante recordar que la nariz, las fosas nasales, los nasales, la faringe tienen una función vital en el paso del aire hacia los pulmones. Y su función es humidificar y filtrar este aire que estamos respirando. Por su parte, la vía aérea inferior tiene 2 zonas. La zona de conducción, que comienza donde está la nicotización cero, es decir, donde la tráquea se bifurca en el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, hasta el bronquio 16 o conocido como el bronquio terminal. Y esta es solo una zona de conducción, es decir, aquí no está sucediendo intercambio de gases. Y la zona respiratoria derecha que inicia desde el bronquio 17 hasta el 20. Ya luego la subdivisión del 21 es el conducto alveolar y la subdivisión 22 es el saco alveolar propiamente dicho, que se está dando el intercambio o donde está la membrana alveolar se va a dar el intercambio de gases. Es muy importante que nos enfoquemos, sobre todo por el tema de esta clase, en las características de la vía aérea inferior y vamos a intentar hacer algunas diferencias entre la zona conductiva y la zona respiratoria. Diferencias anatómicas como que la zona de conducción tiene pared gruesa formada por cartílago en toda la superficie que esta pertenece y que le da la capacidad de no colapsar.
Sin embargo, tiene músculo liso que lo ayuda a contraerse y a relajarse. También este epitelio respiratorio tiene la capacidad de tener mucosidad. Ya no tiene un factor surfactante, pero tiene mucosidad generada por sus mismas células. Está inervada por el sistema nervioso autónomo, en su parte simpática por los receptores beta 2 que ocasionan broncolatación y disminución de las secreciones, y por el sistema parasimpático a través de los receptores muscarínicos 3 que ocasionan broncoconstricción y aumento de las secreciones o broncorrea. Están irrigadas por las arterias bronquiales, a diferencia de la zona respiratoria, que es por las arterias pulmonares, y la principal función de esta zona conductiva es ser un espacio muerto anatómico, es decir, ser una zona de paso del aire, pero en el que no hay intercambio. Pero además tienen otra función, que es la de continuar con lo que comenzó la vía aérea superior, que es humidificar, filtrar y calentar el aire a 37 grados centígrados. Las alteraciones que podemos encontrar en esta área son el asma, el EPOC de tipo bronquitis crónica y la bronquiectasis. Por su lado, en la zona respiratoria, sabemos que la pared de los bronquiolos son una zona de transición entre la zona conductiva y respiratoria. No tienen cartílago, pero sí tienen músculo liso, por eso se llaman bronquiolos de transición. Pero desde ya el saco 22 o de la ramificación 22 hacia la propia membrana, el saco 23, no vamos a tener cartílago ni músculo liso. La irrigación, como les decía, está dada por las arterias pulmonares por un mecanismo de difusión pasiva. El flujo de aire va a estar afectado por la diferencia entre la presión alveolar, o acá como está mayor, no se me vayan a confundir, no es presión arterial, es presión alveolar de oxígeno y presión alveolar de CO2. Ya vamos a hablar de ellas más adelante. ¿Qué factores hacen que con cada respiración no se colapsen estos alvéolos, ya que no tienen músculo liso ni cartílago? El surfactante. El surfactante, como decíamos, producido por los neurocitos de tipo 2 y también por un tejido elástico de sostén conocido como los septos alveolares. Entonces, la barrera alveolo-capilar permite la difusión de gases, la ventilación alveolar. Se dicen que hay 300.000 alvéolos en el adulto y evidentemente esta zona va a estar siendo afectada y por el EPOC. Otra vez EPOC, sí, pero acá el episematoso, que como se llama, es una destrucción del saco alveolar. Bien, aquí tenemos las ventilaciones, ¿verdad? Los finales respiratorios hasta llegar a los sacos alveolares que siguen ramificándose. Ya en esta área está propiamente la membrana alveolo-capilar, donde se va a dar el intercambio gaseoso y donde decíamos que gracias al surfactante de tipo 2, producida por los neurocitos de tipo 2, no se colapsan. Sin embargo, estos alvéolos pueden ser llenos de otras sustancias que no sean aire, como en el caso de la neumonía, ¿verdad? Van a estar llenos de una secreción purulenta por la llegada de una bacteria, o pudiera ser que estos sacos alveolares se destruyan, ¿verdad? En el caso del tabaquismo por el enfisema pulmonar. Otra cosa muy importante es recordar la irrigación de esta área, dada primordialmente por las ramas de la arteria pulmonar y de la vena pulmonar. Acá recuérdense, la única arteria que lleva sangre oxigenada, la arteria pulmonar, y la única vena que lleva sangre oxigenada, la vena pulmonar. Bueno, vamos a hablar un poquito de ventilación pulmonar. Para hablar de ventilación pulmonar tenemos que hablar de mecánica respiratoria, que no es más que el paso del aire desde la atmósfera hacia los pulmones mediante la inspiración y luego de los pulmones hacia la atmósfera a través de la expiración. Para que esta mecánica pulmonar funcione, tenemos que tener las estructuras anatómicas apropiadas y en estado íntegro. Primero, por supuesto, la vía aérea, superior e inferior, la caja torácica, los músculos accesorios, los músculos respiratorios propiamente dicho como el diafragma y los accesorios que ya hablábamos como los escalenos, esternocleidos mastoideos, intercostales, un parénquima pulmonar, un intersticio y una pleura íntegra. Entonces, en el video van a lograr ver el GIF, ¿verdad? Que está acá, pero que está sucediendo la inspiración y la expiración. Estas flechitas, cuando hay expiración, el aire saliendo, cuando hay expiración, el aire entrando.
Y para acompañar toda esta función, la contracción y la relajación diafragmática. Y por supuesto, el papel importantísimo de la vía aérea. Luego vamos a hablar de la circulación pulmonar, ya lo mencionamos, sus funciones primordiales, que es la ventilación, perfusión. Esto significa que perfusión significa llenado de sanguíneo pulmonar. Se dice que el índice de ventilación-perfusión normal es 0.8, no es 1.0. Esto debido a que hay zonas en que hay más perfusión y menos ventilación, o lo contrario, más ventilación y menos perfusión. Esas zonas ustedes las recordarán de su materia de fisiología, llamadas como las zonas de West. Y esto sucede en el pulmón por efecto de la gravedad. Entonces, en los vértices pulmonares la ventilación es excelente, ¿verdad? Es la parte donde más aire llega, pero es mayor que la perfusión por tema de gravedad. Y al revés sucede en las bases pulmonares, donde la perfusión es muy amplia, debido a que ahí está la membrana alveolo-capilar, y la ventilación ya no es tan excelente o completa como lo es en los vértices. Bien, entonces las zonas de West son 3 zonas. En la zona 1, localizada primordialmente en los vértices pulmonares, tenemos que hay una zona de mucha ventilación, ¿verdad? Y poca perfusión. Entonces el alvéolo está preferentemente distendido porque hay mucha ventilación. La zona 2, que estamos hablando de los lóbulos superiores y lóbulos medios, estos tienen un equilibrio entre la ventilación y la perfusión. El alvéolo está perfectamente distendido y las venas sanguíneas están también bien perfundidas. Luego, la zona basal de ambos pulmones tienen un alvéolo no tan distendido como ustedes pueden ver en la imagen, pero una excelente perfusión. Esto también es importante reconocerlo para el tema de la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria, como lo veremos más adelante. Hablemos un poco entonces de circulación pulmonar. Bien, cuando hablamos de la circulación pulmonar, no podemos evitar recordar aquellos dos criterios o aquellos dos términos de circulación mayor y circulación menor. Vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que sucede en la circulación menor o circulación pulmonar. Primero recordar que aquí hay dos tipos de sistema circulatorio, un sistema conocido como de alta presión, pero de baja presión, por las arterias pulmonares, que como ustedes recuerdan están en comunicación directa con el ventrículo derecho, quien ha recibido todo el flujo de sangre venoso procedente de la vena cava superior, la vena inferior, y que no tiene oxígeno. Entonces van por la arteria pulmonar hacia el sistema pulmonar derecho a oxigenarse. Cuando esta sangre se ha oxigenado, regresa del otro sistema que vamos a hablar. Pero terminemos de hablar de este sistema. La arteria pulmonar tiene una reducida, por lo tanto soporta menos presión. Es necesario que sea así porque ella transporta sangre venosa y su importancia es llevar esta sangre sin oxígeno para que se dé el intercambio de gases. También tiene otras funciones, ¿verdad? Inmunológica, metabólica, para el tema de la son 140 metros de circulación pulmonar que podemos tener acá. Luego tenemos la circulación de baja presión, pero de alto flujo. Estamos recordando que esta sangre que la arteria pulmonar la oxigenada regresa al corazón izquierdo mediante las venas pulmonares que están llegando a desembocar en la aurícula izquierda mediante el ventrículo izquierdo es inyectado a la mente. No sé si lograrán ver el GIF video, pero si no, me pueden decir, yo se lo coloco pero lo pueden buscar ustedes en internet, solo para que recuerden esto que les acabo de explicar. Entonces, esta circulación de la presión y el estado bronquiales, los bronquios terminales, el sostén, y como hemos hablado, su función es nutrirse, es decir, llevar oxígeno. En esta
esta imagen tenemos ejemplificado lo anterior. La desembocadura derecho, sangre celeste, que va a llegar hacia el pulmón derecho. Esto se debe de recordar, porque aquí se vienen a notar estos trombos, estos coágulos en el sistema nervioso y que atraviesan el ventrículo, eso llegan y entonces no permiten el paso de sangre, sangre sin oxígeno. Esa sangre desoxigenada se va a llenar el oxígeno por dióxido de carbono y el oxígeno va a pasar por las venas, va a llegar a ser inyectado hacia la circulación de sus partes. Vamos a ver el intercambio de gases, la parte más importante. Si ven, me he tomado mucho tiempo para hablar de fisiología, porque esta clase es muy importante recordar lo que sucede de forma normal para poder entender las alteraciones. Y entiendo que llevaron fisiología hace 2 años, ¿verdad? Y entonces esto es muy, muy importante, es parte de los objetivos que recordemos la fisiología respiratoria. Entonces hemos hablado de circulación pulmonar, un poquito de anatomía y ahora con el intercambio de gases. Para evaluar el intercambio de gases, o también conocido como de gases, tenemos una prueba de función pulmonar llamada la gasometría arterial, de la cual ya vamos a hablar más adelante, su técnica, etc. Es muy sencilla, muy rápida y es barata. Pero para poder entender lo que sucede con el intercambio de gases debemos recordar varios aspectos. El primero de ellos es cuánto tiene de oxígeno la sangre a nivel del mar. Y más o menos hay un rango entre 97 y 104 milímetros de mercurio. Les pongo este rango, aunque el más usado es 97, porque pueden encontrar literatura que vaya entre este rango y ustedes se pueden confundir. Y la PCO2 a nivel de la sangre oxigenada es apenas de 40. En los tejidos, esto es bien importante, la presión tisular de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio y la presión tisular de CO2 es de 46. Ya vamos a ver qué importancia tienen estas diferencias de presión. En la sangre venosa, muy parecida a lo de los tejidos, la presión venosa de oxígeno es de 40 y la presión venosa de dióxido de carbono 45 milímetros de mercurio. Y en el alvéolo, la presión alveolar de PO2, la presión alveolar de oxígeno es de 109 milímetros de mercurio y la presión alveolar de CO2 ronda los 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué esto es importante? Bueno, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero recordemos, ¿verdad?, que la circulación pulmonar o circulación menor, que es la que se encarga de hacer la difusión de gases, es importantísima, y estos valores que acabamos de recordar, importantísimos para que entendamos lo siguiente. Acá tenemos una membrana alveolo capilar, yo espero que ahora puedan ver el GIF, donde está saliendo el oxígeno que viene del aire y llegando al capilar pulmonar que está ejemplificado acá. Entonces, esta diferencia de presiones hará que suceda un intercambio de gases por difusión o pasivo. Entonces, digamos, un PCO2 de 40 que se encuentra acá en el aire, con un PCO2 de 45 que se encuentra aquí en la parte arterial pulmonar o venosa, entonces va a pasar de un lugar de más presión a un lugar de menos presión. Y esta es la forma como se elimina el dióxido de carbono. Lo contrario sucede con el oxígeno. El oxígeno del aire, dijimos atmosférico, a nivel del mar, trae entre 97 y 104 milímetros de mercurio y apenas, ¿verdad?, aquí en el capilar 40 milímetros de mercurio. Entonces, de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Y así se hace el intercambio. Se obtiene oxígeno para los tejidos y se elimina el dióxido de carbono. Entonces, estas diferencias de presiones en ambos lugares de la membrana alvéolo capilar, que es lo que está aquí ejemplificado, aquí el capilar, aquí el alvéolo, es lo que se hace que se pueda dar esta difusión pasiva de oxígeno.
Siguiendo con el recuerdo anatómico, fisiológico que estamos viendo ahorita, vamos a entrar un poquito más en detalle, vamos a poner un poquito más complicado esto, haciendo recuerdo de dos leyes bien importantes referente a los gases. Primero, recordar que el aire, que es el que estamos respirando, va a tener una presión atmosférica al nivel del mar, que es lo que equivale a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Pero nosotros no vivimos en la playa, ¿verdad? En la ciudad no estamos cerca o al nivel del mar y por tanto hay que hacer el cambio que esto refiere respecto a la presión atmosférica de un gas, en este caso el oxígeno. Como les decía, va a cambiar de acuerdo a la altura. Por ejemplo, en lugares muy altos como en América Latina, como Bolivia, específicamente La Paz, su presión atmosférica por el cambio de altura en relación con los 0 metros que suceden al nivel del mar del oxígeno va a cambiar de 760 a 495 milímetros de mercurio. Quizás alguno de ustedes no me dejará mentir que han escuchado que en los partidos de fútbol, cuando son en Bolivia, los futbolistas de otros países que les toca llegar a jugar ahí dicen que se cansan más rápido. Y esto es porque ellos quizás vienen de lugares que no son tan altos y están acostumbrados a otros valores de presión atmosférica de oxígeno. Entonces, esto es una desventaja para las personas que llegan a jugar ahí, pero por otro lado es una ventaja para los bolivianos porque ellos ya tienen mecanismos que les han hecho acostumbrarse a este tipo de presiones. Por ejemplo, para que por lo general lo sepamos, en El Salvador la presión atmosférica es de 568 milímetros. Estoy hablando de San Salvador, ¿verdad? No en La Libertad, Puerto de la Libertad, etcétera, sino que en San Salvador. Bien, entonces el aire es una mezcla de gases, predominantemente tres gases: oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. Los gases, como ustedes recuerdan, de acuerdo a la ley de Boyle, tienen volúmenes y tienen presiones. En cuanto a volúmenes, el oxígeno tiene lo que vamos a llamar la fracción inspirada de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que tiene el aire que nosotros respiramos, que corresponde al 21%. Este valor es bien importante y vamos a estar hablando mucho de esto más adelante cuando entremos propiamente en insuficiencia respiratoria. Y si lo cambiamos a unidades decimales o de unidad, sería 0.20. El dióxido de carbono es insignificante, su fracción inspirada, 0.04, casi nada. Y el nitrógeno, miren, exageradamente alto, 79%. Esto quiere decir que la fracción inspirada de nitrógeno es la más alta. Respiramos más nitrógeno que oxígeno. Y esto tiene una función de permitir que las estructuras de la vía aérea se mantengan abiertas. Como les decía, los gases también tienen presiones. Y para poder saber la presión total de un gas, tenemos que saber las presiones parciales de cada uno de los gases que lo componen. Esa es la famosa ley de Dalton. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a calcular la presión parcial de oxígeno, cuya fórmula es la presión barométrica o atmosférica contra o por la FiO2. La presión atmosférica es 760 por 0.21. Eso es 159.6 milímetros de mercurio. Yo se las calculé aquí para San Salvador, pero esto solo es por cultura general. Pero ¿qué importancia tiene esto, doctora? ¿Por qué estamos recordando lo que nos dio allá doctor Quiteño en fisiología? Y es porque nosotros podemos hacer cambio en la fracción inspirada de oxígeno mediante la administración de oxígeno suplementario. Y tenemos varios dispositivos, una bigotera o narinas, se le llama también, sí, bigotera primordialmente, ¿verdad? Es la cánula nasal, es la otra forma de llamarlo. Podemos subir la FiO2 de 0.21 a 0.40, imagínense qué importante. Si tenemos una mascarilla, de todos los diversos tipos de mascarillas, pero sobre todo simple, Venturis, podríamos subir la FiO2 a 60. Y si ponemos una mascarilla con reservorio, que son unas mascarillas que tienen una bolsa, que seguramente ustedes la han visto, incluso podemos llegar a valores cercanos al 100%, igual que con la ventilación mecánica. Esta es la importancia por la que yo tenía que hacerles este recuerdo de fisiología, ¿verdad? Para que podamos entender lo que vamos a hablar más adelante. Bueno, este aire que respiramos del ambiente es un aire seco. Para que pueda llegar a hacer su función de intercambio de gases, este aire debe de ir modificado, es decir, humidificado, filtrado y calentado. Esto va a ser la vía de conducción hasta el bronquiolo terminal 17. Una vez ya llegamos al bronquiolo terminal, el aire ya está calentado a 37 grados y humidificado.
Pero si el aire está humidificado, ya tenemos vapor de agua. Y entonces tenemos otro factor, otro aspecto, que es la presión del vapor de agua, que es 47 milímetros de mercurio. Esto nos sirve porque entonces la presión parcial del oxígeno del aire seco que respiramos va a cambiar en este nivel, en la vía respiratoria, ya no conductiva, sino que la zona respiratoria. Y esto va a cambiar por la fórmula de la presión de un gas inspirado, donde ya no solo tenemos el aire seco, sino que también tenemos vapor de agua. Y entonces de 159 milímetros de mercurio, que es la presión parcial del oxígeno del aire seco, pasa a 149.73 milímetros de mercurio, que esa es la presión que estaría llegando al alvéolo. Pero ustedes me dirán, doctora, pero usted me dijo que la presión alveolar de oxígeno era 109, no 149, en efecto. Y esto es porque sucede otro cambio. Ya al llegar al alvéolo, propiamente dicho, no tenemos un aire que es este mismo, sino que es una mezcla de aire inspirado y expirado, porque se está haciendo el intercambio continuo de oxígeno y de dióxido de carbono. Entonces se hace otra fórmula que yo no quise presentárselas, pero se coloca el 149, se coloca otra vez la presión del vapor de agua, se coloca otra vez la FiO2 y se coloca la presión de dióxido de carbono, porque dijimos que es una mezcla de aire. Y ya con esa fórmula nos pasa del 149.73 a 109. Esta es entonces la presión alveolar de oxígeno. Y también se calcula la presión alveolar de dióxido de carbono, que es de 40, que si se fijan, esta se mantiene estable en casi todos los lugares. ¿Por qué es importante entonces reconocer esto? Porque si nosotros sacamos una muestra de gases para hacer la prueba de función que yo les digo que es la importante para evaluar el intercambio gaseoso, que son los gases arteriales, yo voy a encontrar que la presión arterial de oxígeno ya no es 109, ahora es 97. Y este cambio, ¿por qué se hace? Por múltiples factores, ¿verdad? Por múltiples factores, pero esa diferencia se conoce como gradiente arterial, o pueden encontrarla como diferencia alveolo arterial de oxígeno. Entonces, que esta diferencia entre el 109 y el 97 que encontramos en las arterias. Como ustedes ven, de 109 para 97 hay 12 milímetros de mercurio de diferencia. Entonces, y lo normal es de 9 a 15 milímetros de mercurio, es decir, que está normal. ¿En qué casos patológicos está aumentado este gradiente alveolar arterial? Que es lo que llamamos el shunt o cortocircuito pulmonar, que lo vamos a ver más adelante como un mecanismo de hipoxemia. Y que lo hablamos hace un momento en las zonas de West, donde hay zonas poco ventiladas, como la zona A o la zona 1 de West. Entonces, sé que el camino ha sido largo para llegar hasta acá, pero estamos comenzando a aterrizar. El gradiente alveolo arterial de oxígeno, que es la diferencia entre la presión alveolar y la presión arterial de oxígeno, esta es su fórmula, digámoslo así, va a ser un indicador global de la capacidad del pulmón como intercambiador de gases. Ven la importancia que tiene, porque la insuficiencia respiratoria es precisamente un fracaso en el intercambio de gases. Este indicador va a tomar mucha relevancia cuando la insuficiencia respiratoria, tanto hipoxémica como hipercápnica, se debe a patologías que afectan al parénquima pulmonar o a la circulación pulmonar y va a traducir alteraciones en la difusión, en el desequilibrio de ventilación-perfusión o un shunt intrapulmonar. Decíamos anteriormente que su valor es de 9 a 15 milímetros de mercurio, lo podemos realizar con una gases arteriales, ya que tenemos cuál es la presión alveolar teórica de oxígeno de 109 y los gases arteriales nos dan la presión arterial de oxígeno y entonces podemos hacer la diferencia. Y debemos de considerar que este gradiente va a estar influyendo en el FiO2 del paciente, es decir, si lo tenemos con oxígeno, sin oxígeno, si lo tenemos sin oxígeno, su FiO2 es 21%, el contenido de oxígeno en la sangre venosa y también la afinidad de la hemoglobina por oxígeno. Son los tres parámetros que influyen al gradiente alveolar. Bien, entonces ya entramos en materia y tenemos que hablar de la insuficiencia respiratoria aguda. La insuficiencia respiratoria aguda se va a producir cuando hay un fallo, alteración del sistema respiratorio que provoca un intercambio gaseoso anormal y que podría ser potencialmente mortal. Se clasifica en aguda, es reciente, es decir, horas o pocos días.
También se dice que es de función porque indica una alteración en el intercambio gaseoso. Se dice que afecta la respiración porque definitivamente va a estar afectando el aporte de oxígeno y la eliminación de CO2. Y se dice que es potencialmente mortal porque requiere de un tratamiento urgente. La insuficiencia respiratoria, por tanto, es un fracaso del proceso de aporte de oxígeno de los tejidos y de la eliminación de oxígeno desde los mismos, o a veces de ambos aspectos. Y entonces vamos a tener poco oxígeno disponible, hipoxemia, y aumento del CO2 retenido o hipercapnia. En cuanto a la biopatología, el intercambio gaseoso anómalo va a ser el signo fisiológico de la insuficiencia respiratoria aguda. Evidentemente, por lo que acabamos de explicar, va a haber una hipoxemia significativa, que significa nada más que hay una cantidad insuficiente de oxígeno en la sangre arterial cuando un paciente respira, ¿verdad? Por los fracasos que han sucedido. Pacientes con problemas respiratorios crónicos, como el paciente con EPOC, con bronquiectasis, pueden funcionar con presiones arteriales de gases que serían alarmantes para un individuo en condiciones normales. ¿Por qué? Porque ellos han tenido que echar a andar a lo largo de los años o meses con su enfermedad mecanismos compensatorios que pueden hacerlos, ¿verdad?, que no reaccionen de forma tan grave, ¿verdad?, o de forma aguda a una disminución de los del intercambio gaseoso. Bien, otra cosa muy importante es reconocer que la hipoxemia arterial a menudo tiene varios mecanismos, de hecho 4 o 5 mecanismos de los que vamos a hablar más adelante. El problema es que a veces lo confundimos con el término hipoxia y lo usamos como sinónimos cuando no lo son, ya que la hipoxia implica nada más una cantidad insuficiente de oxígeno en los tejidos, no en sangre arterial. Entonces no es un sinónimo de hipoxemia. Evidentemente, toda hipoxemia implicará hipoxia, porque si no hay oxígeno en la sangre arterial o el contenido de oxígeno en sangre arterial es disminuido, obviamente va a llegar menos oxígeno a los tejidos. Toda hipoxemia implica hipoxia, a lo que se le llama hipoxia hipoxémica, pero no toda hipoxia se debe a hipoxemia y yo se lo voy a explicar a continuación. El concepto de aporte de oxígeno se define como el producto del gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno en la sangre. Los principales mecanismos de hipoxia son que haya un déficit local o generalizado de flujo sanguíneo, lo que se llama hipoxia circulatoria, el ejemplo característico es el shock, o que haya un déficit cuantitativo, cantidad o cualitativo del número de matíes o hemoglobina, por ejemplo en anemia, que se llama hipoxia anémica, o que haya una utilización celular inadecuada de oxígeno por las mitocondrias, a lo que le llamamos hipoxia disóxica, lo que sucede en la intoxicación por algunos venenos como el cianuro. Entonces, si se fijan, en estos podría ser que haya un déficit local, pero no estamos hablando del contenido de sangre arterial, sino que hay otra alteración que está ocasionando que los tejidos no puedan echar o lograr este aporte de oxígeno necesario. Entonces, es bien importante que diferenciemos hipoxia de hipoxemia. Bien, entonces tenemos que recordar unos aspectos muy importantes como es la saturación de oxígeno, que es la capacidad que tiene la hemoglobina de saturarse de oxígeno, sus 4 moléculas de globina, ¿verdad? Por otra parte, la presión parcial del oxígeno, que se refiere al oxígeno disuelto. Entonces aquí a la izquierda tenemos el contenido arterial total de oxígeno, que incluye el unido a la hemoglobina y el disuelto en el plasma. Yo sé que esta diapositiva, esta curva a veces es un poquito de explicar, pero ya la vamos a ver más adelante. Lo importante es saber que en la insuficiencia respiratoria el contenido de oxígeno de la sangre se reduce hasta un valor en el que el riesgo de que se produzca disfunción de los órganos vitales es muy, muy importante. Bien, ¿qué es lo que pasa entonces en la curva de disociación de la hemoglobina en un paciente con insuficiencia respiratoria? Bueno, otra vez, ¿verdad? En el eje de las Y tenemos la saturación de oxígeno, aquí ya no tenemos graficado el contenido arterial y la presión arterial de oxígeno. Los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria grave presentan una PaO2 en el punto B o inferior, es decir, por abajo de 40 milímetros de mercurio.
Sabemos que la zona segura es la zona de 60 milímetros de mercurio para arriba. Esto es bien importante por los valores que vamos a mencionar más adelante para hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Esta zona señalada por B de 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno en las arterias es lo que llamamos la zona peligrosa, en la que pequeños cambios en la presión parcial de oxígeno se van a traducir en grandes variaciones de la saturación de oxígeno con repercusiones significativas en el contenido arterial y en consecuencia en el aporte de oxígeno a los tejidos. El punto A, por ejemplo, es el punto arterial donde la presión arterial de oxígeno está en un 100% de saturación y en un 100% de la presión parcial de oxígeno. El punto B dijimos que era la zona peligrosa donde la PO2 ronda los 40 milímetros de mercurio y la saturación más o menos anda por 75. Si ustedes han estado siguiendo el tema de lo del COVID, saben que con una saturación menor de 93 uno sabe que puede o debe mandar al paciente al hospital porque el riesgo de una insuficiencia respiratoria es inminente. Todavía no está grave el paciente, pero si ya no llega a 75-80, vamos a entrar en la zona peligrosa. Y Y es un punto figurativo de un paciente ya con insuficiencia respiratoria, pero que ya está en tratamiento con oxigenoterapia correcta y que ha logrado aumentar la PO2 y la saturación de oxígeno, asegurándose que esté por lo menos arriba del 90%, con lo cual ya entramos en lo que llamamos la zona segura. Se recuerdan ustedes también que la curva de disociación de la hemoglobina se puede desplazar a la derecha y a la izquierda tomando varios factores, el pH, la PaCO2, el 2,3-difosfoglicerato, la temperatura. Saben que cuando a la izquierda la desviación es a la izquierda, el aporte de oxígeno está reducido a los tejidos y cuando es a la derecha, el aporte de oxígeno está aumentado a los tejidos. Bien, vamos a entrar ya propiamente a la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. Aunque ya habíamos dado una definición de insuficiencia respiratoria aguda, no está mal, ya que vamos a entrar a explicar los mecanismos de esta, volverla a definir. Farrera nos dice que la insuficiencia respiratoria es un síndrome clínico, es decir, que va a estar formado por signos y síntomas, que va a ocurrir cuando el sistema respiratorio no sea capaz de mantener su función principal, que es el intercambio de gases. Y por tanto, la PaO2 o presión arterial de oxígeno desciende por debajo de 60, dijimos más o menos por 40, que es la zona peligrosa, respirando aire ambiente con una FiO2 del 21% y a nivel del mar. Y la presión arterial de dióxido de carbono comienza a subir mayor de 50 milímetros de mercurio. Ya habíamos explicado, ¿verdad?, que en este intercambio de gases el problema es que no hay un aporte de oxígeno y se está comenzando a retener el CO2. El término entonces insuficiencia respiratoria es un concepto biológico, depende básicamente de los valores de los gases arteriales y es por eso que la realización de la gasometría arterial es obligatoria para establecer el diagnóstico. Si no tenemos esto, solo basados en la saturación de oxígeno no podemos hacer el diagnóstico, aunque nos sirve mucho. ¿Qué mecanismos entonces están relacionados con el desarrollo de insuficiencia respiratoria? Y si estamos pensando en mecanismos, tenemos que pensar en cuáles son los mecanismos de hipoxemia arterial y que también algunos de ellos se acompañan de hipercapnia, como por ejemplo la hipoventilación alveolar. Si ustedes revisan la mayoría de literatura, describen 4 grandes mecanismos, pero hay un quinto mecanismo, el de las grandes alturas, que a veces se considera fisiológico la población que vive en estas circunstancias y solo va a ser patológico cuando una persona que no ha estado experimentando la compensación que esto ocasiona va a las grandes alturas, como lo que le sucede a las personas que escalan el Everest. Pero los 4 mecanismos más frecuentes son la hipoventilación alveolar, la limitación de la difusión alveolo capilar de oxígeno, el cortocircuito o shunt y los desequilibrios de la ventilación-perfusión. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Bien, el primer mecanismo de insuficiencia respiratoria que vamos a ver es el de hipoventilación alveolar. En este caso se produce una disminución de la fracción de la ventilación minuto que realmente alcanza al alvéolo y que va a intervenir en el intercambio de gases. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque es uno de los mecanismos de insuficiencia respiratoria que se acompaña de hipercapnia. Bueno, el volumen minuto o volumen respiratorio o ventilación minuto, que es como lo estamos usando aquí en Argente, no es más que el volumen de gas inhalado y exhalado, ¿verdad? En un minuto desde los pulmones de una persona.
¿verdad? Entonces, esto tiene mucho que ver con los niveles de CO2. Entonces, si tenemos una ventilación minuto disminuida, vamos a tener hipercapnia o incremento del nivel del PCO2. Se dice que la presión parcial de oxígeno va a disminuir, o sea, va a ocasionar hipoxemia, por cada milímetro de mercurio que disminuye la presión parcial de oxígeno, disminuye la PCO2, perdón, aumenta 1 milímetro la PCO2. Entonces, ¿cuáles son las características de este mecanismo de hipoxemia, la hipoventilación alveolar? La ventilación minuto está reducida, es decir, la cantidad o el volumen de aire que el paciente está inhalando y exhalando. El gradiente alvéolo arterial está normal y se corrige fácilmente con la administración de oxígeno en concentraciones altas. La etiología es sobredosis de sedantes, analgésicos opioides o drogas de abuso, enfermedades de los nervios y de los músculos periféricos y obstrucción de la vía respiratoria principal. Este sería el primer mecanismo de hipoxemia. El segundo mecanismo es un mecanismo poco frecuente, se conoce como limitación de la difusión alveolo capilar de oxígeno. Este, a diferencia de la hipoventilación alveolar, en vez de tener hipercapnia, tiene hipocapnia, porque aquí tenemos un aumento de la ventilación minuto. El gradiente alvéolo arterial está aumentado y es reversible tras respirar oxígeno, ¿verdad? Lo cual lo comparten ambos mecanismos. La etiología, principalmente enfermedades intersticiales, en las que hay un aumento del depósito de colágeno o células inflamatorias en el espacio intersticial que dificulta la difusión de los gases entre el alvéolo y la fase capilar que lo rodea. La patología por excelencia que cursa con este mecanismo de hipoxemia es la fibrosis pulmonar. Luego, los desequilibrios de la relación ventilación-perfusión es el principal mecanismo de hipoxemia. Básicamente, en este caso, lo que está sucediendo es que hay áreas ventiladas pero inadecuadamente perfundidas y áreas perfundidas pero mal ventiladas en las que se está disminuyendo esta relación ventilación-perfusión normal, cuyo índice es 0.8, como habíamos visto anteriormente. En este mecanismo se caracteriza por retención moderada de CO2, lo cual sucede en las fases más tardías. Su principal característica es hipoxemia. La ventilación minuto está normal o elevada y el gradiente alvéolo arterial está elevado y responde bien con la administración de oxígeno. En cuanto a la etiología, las enfermedades que afectan la vía aérea de pequeño calibre, así como las que afectan el parénquima pulmonar. Y el último mecanismo es el cortocircuito intrapulmonar de derecha a izquierda o conocido como shunt. Esta alteración se debe observar, de hecho se dice que es una exageración de este mecanismo, ¿verdad? Se va a observar cuando hay áreas significativas del pulmón que presentan unidades alveolares que no reciben nada de ventilación, pero sí están perfundidas, como sucede, por ejemplo, con las vértices pulmonares de forma normal. La sangre atraviesa ese circuito pulmonar sin tener posibilidad de intercambiar los gases, ya que no logra llegar a un alvéolo que esté ventilado. Sus características entonces van a ser hipocapnia, aumento de la ventilación minuto, elevación del gradiente alvéolo arterial y no va a mejorar con la administración de oxígeno. De hecho, esta es la característica, este es el único mecanismo de hipoxemia que no mejora ni con 100% de oxígeno colocado. ¿Cuál es la etiología? Todas las patologías que provoquen una ocupación, ya sea completa o parcial, de la luz del alvéolo. Por ejemplo, el edema pulmonar cardiogénico por ICC, o las hemorragias alveolares, o las neumonías, o las atelectasias, o el síndrome de distrés respiratorio del adulto, o conocido como edema pulmonar no cardiogénico. Bien, entonces hagamos un resumen. Este cuadrito es sacado de Farreras 19 edición, por si lo quieren revisar, ahí está la referencia. Como les decía yo, 4 principales mecanismos de insuficiencia respiratoria: la hipoventilación alveolar, bueno, todo, ¿verdad? La hipoventilación alveolar, el shunt, los desequilibrios de ventilación por efusión y los trastornos de difusión, todos tienen hipoxemia. Lo que varía es los que cursan con hipercapnia, leve o severa. Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es el mecanismo de insuficiencia respiratoria que cursa con hipercapnias alta o severa o importante, es la hipoventilación alveolar. Si se fijan, tiene 2 cruces. Miren el shunt, está normal o bajo, o sea, hipocapnia, igual que el trastorno de difusión. Y en el desequilibrio BQ, que dijimos que era el otro mecanismo más frecuente, está normal o aumentado.
El gradiente alvéolo arterial. Esta fórmula que está aquí es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. En la hipoventilación alveolar es el único mecanismo donde este gradiente se encuentra normal. En todos los demás está aumentado y en el desequilibrio ventilación-perfusión está muy aumentado. Y la respuesta al oxígeno muy buena en la hipoventilación alveolar, buena en los desequilibrios ventilación-perfusión, en el trastorno de la difusión y no funciona en el shunt. Ejemplos clínicos de estos mecanismos: la hipoventilación alveolar, cualquier patología que curse con depresión del sistema nervioso central, el shunt, la neumonía, desequilibrio ventilación-perfusión, decíamos las enfermedades crónicas como el EPOC, y el trastorno de difusión, característicamente la fibrosis pulmonar. Bien, vamos a hablar del cuadro clínico. El cuadro clínico de la insuficiencia respiratoria es muy variado, ya que va a depender de las circunstancias clínicas propias de cada uno de los procesos causales. Si la causa es una depresión del sistema nervioso central por exceso de sedantes, tendremos frecuencia respiratoria baja, tendencia al sueño, alteraciones del estado de conciencia, etc. Si lo que tenemos es neumonía, podemos tener un paciente febril, con tos, mucha disnea, esputo, ¿verdad? Con características infecciosas, dolor torácico, etc. Si la causa es EPOC, podemos tener un paciente soplador rosado o podemos tener el gran tórax en tonel que hablábamos, muy disneicos, con mucha tos, con mucha expectoración en el caso del bronquítico crónico, con poca expectoración en el caso del enfisematoso. Y ahí en este caso de enfermedades crónicas, una historia de suspensión de medicamentos o infecciones virales recientes. Entonces, vamos a hablar ahorita básicamente no de las causas, de la etiología y de las patologías, porque hay una clase de fisiopatología de neumonías, que por cierto ya la vieron, de POC, etcétera, sino que vamos a hablar de los signos y síntomas ocasionados por la hipoxemia y por la hipercapnia. Entonces, síntomas de hipoxemia tenemos relacionados a los síntomas relacionados al sistema nervioso central, como incoordinación motora, somnolencia, disminución de la capacidad intelectual, de los centros respiratorios e incluso la muerte. Esto es en el caso que la hipoxemia sea aguda o reciente. Si la hipoxemia es crónica y el paciente ha tenido un tiempo para lograr compensar, digamos, de alguna manera, el paciente puede tener apatía, falta de concentración y respuesta lenta a los estímulos. También tenemos manifestaciones cardiovasculares secundarias a la hipoxemia. El cuerpo responde con taquicardia e hipertensión o en algunos casos con bradicardia y depresión miocárdica, en los casos severos con shock circulatorio y cianosis en el caso que la hemoglobina reducida sea mayor de 5 gramos por decilitro y que la presión parcial de oxígeno se encuentre en la zona peligrosa entre 40 y 50 milímetros de mercurio. En cuanto a la hipercapnia, también ocasiona síntomas. Estos van a depender de la rapidez de la instauración. Si la instauración es aguda, lo que vamos a tener son trastornos del sistema nervioso central, como desorientación temporoespacial, somnolencia, obnubilación, coma y muerte. Si la hipercapnia es crónica, el paciente incluso puede llegar a tener presión parcial de CO2 mayor de 60 y no tener ningún síntoma o solo presentar cefalea y somnolencia. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares de hipercapnia, van a estar igualmente condicionados por el grado de vasoconstricción dado por el sistema nervioso simpático o la vasodilatación propia que ocasiona la acumulación del CO2 y que esta se caracteriza por sudoración facial, taquicardia y elevación de la presión arterial en cifras variables. Aquí un cuadrito resumen, ¿verdad? Que trata de hacerles un poco más sencillo la explicación de las manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria, entendiendo pues que no estamos hablando de las manifestaciones de la enfermedad desencadenante de la insuficiencia, sino que de las manifestaciones propias de la hipoxemia y de la hipercapnia. Dentro de las manifestaciones respiratorias, taquipnea, aumento del volumen minuto, aleteo nasal, tirajes intercostales, uso de músculos accesorios, incoordinación toracoabdominal, cianosis central o periférica, disnea y evidentemente auscultación pulmonar patológica donde podemos encontrar ruidos agregados, etc. Dentro de las manifestaciones circulatorias, taquicardia, hipertensión arterial, en otros casos bradicardia, hipotensión o shock, oliguria, arritmias y sobrecarga ventricular derecha.
Y las manifestaciones neurológicas tan amplias como inquietud, ansiedad, irritabilidad, cefalea, cambios de conducta, somnolencia, agitación, confusión, convulsiones, asterixis o flapping, encefalopatía hipercápnica, convulsiones y en algunos casos coma. Bien, ¿cómo se clasifica la insuficiencia respiratoria? Bien, entonces la clasificación de la insuficiencia respiratoria se va a basar en dos grandes criterios. El criterio evolutivo, es decir, es aguda o crónica. Aguda básicamente en sujetos sanos, como por ejemplo decíamos el síndrome de distrés respiratorio del adulto, y la insuficiencia respiratoria crónica, que implica que el paciente ya tiene una lesión pulmonar y que por tanto se ha complicado. Hay una tercera clasificación que dice la insuficiencia crónica agudizada, que es un paciente con insuficiencia crónica que hoy está en una crisis nueva. Y según el mecanismo fisiopatológico, pues también la podríamos clasificar, que en base a su mecanismo, si es por alteración de la relación ventilación-perfusión o por hipoventilación alveolar, pero esta clasificación está cayendo en desuso. La que más se utiliza en la práctica clínica es la de las características gasométricas. Como ya sabemos que casi todos tienen hipoxemia, básicamente conviene diferenciar si es una hipoxemia con hipercapnia o una hipoxemia sin hipercapnia, y también si está sucediendo en un parénquima pulmonar sano o en un parénquima pulmonar ya con alguna lesión previa. Basado en lo anterior que les acabo de mencionar, la insuficiencia respiratoria siempre cursa con hipoxemia. Entonces decíamos que es muy importante clasificarla, así cursa con hipoxemia e hipercapnia o solo con hipoxemia y sin hipercapnia. Y una vez que ya tenemos esta definición que se hace por gases arteriales, valorar de acuerdo a la historia clínica completa si el paciente tenía un parénquima pulmonar sano o un parénquima pulmonar patológico. O en el caso de la sin hipercapnia, si era un paciente con enfermedad pulmonar crónica o una enfermedad pulmonar aguda. Veamos el lado del paciente con insuficiencia respiratoria y que además tiene hipercapnia. En un paciente con estas características, pero con un parénquima pulmonar aparentemente sano, pensemos en intoxicación por sedantes del sistema nervioso central, enfermedades neuromusculares o un síndrome de apnea obstructiva del sueño, como también obstrucción de la vía aérea principal. Si es un paciente con parénquima pulmonar previamente patológico, puede ser un EPOC o una crisis aguda de asma. Por otro lado, si tenemos una insuficiencia respiratoria sin retención de CO2, o sea, sin hipercapnia, si es un paciente con enfermedad pulmonar crónica, puede ser un paciente con EPOC en crisis, asma aguda grave, bronquiectasias o una enfermedad intersticial difusa. Si es un paciente con enfermedad aguda, que se supone que su parénquima pulmonar previamente está sano, vamos a subclasificarlos en las enfermedades pulmonares localizadas, como la neumonía, la tromboembolia pulmonar, o las difusas, como el edema pulmonar cardiogénico y el no cardiogénico o síndrome de distrés respiratorio del adulto. Esta imagen, esta clasificación es muy importante. Les suplico que cuando estén viendo el video y ya tengan su tema en PDF, lo puedan entender, hacer nuevamente el dibujito para que les quede claro, porque sin duda de aquí vienen varias preguntas en el corto y en el examen. ¿Cómo se hace el diagnóstico de insuficiencia respiratoria? Ya más o menos ustedes tienen una idea. Vamos a hablar un poquito más en detalle de esto. Tres objetivos como parte del diagnóstico de una insuficiencia respiratoria deben cumplirse. Primero, confirmar la sospecha clínica de que existe dicha afección, que esto lo vamos a hacer con gases arteriales. Luego, intentar clasificar el tipo de insuficiencia y luego determinar la causa. Estas tres son como los pilares indispensables para poder hacer un diagnóstico y luego una terapéutica apropiada. El abordaje inicial para el diagnóstico se basa en la consideración de la información procedente de 4 fuentes. Como siempre, la primera y más importante, la anamnesis y el examen físico. La segunda fuente son los gases arteriales. La tercera fuente, la radiografía de tórax. Y la cuarta fuente, en casos que no tengamos una conclusión con estas tres anteriores, vamos a necesitar un TAC o vamos a necesitar alguna otra prueba para confirmar o intentar hacer el diagnóstico correcto. Vamos a hablar entonces de los gases arteriales. Decimos que con los gases arteriales vamos a medir el pH, vamos a medir la presión parcial de oxígeno en las arterias periféricas y también la presión parcial del CO2 en sangre arterial.
Este básicamente se realiza para evaluar el intercambio de gases y también el estado ácido-base y constituye la técnica esencial para el diagnóstico y también para el tratamiento, porque si vamos a colocarle oxigenoterapia al paciente, tenemos que estar chequeando que los gases arteriales vayan mejorando. La muestra de sangre para tomar gases arteriales debe obtenerse por punción o a través de un catéter arterial. La arteria radial es la arteria que más frecuentemente se ocupa, ya que constituye una zona segura y accesible, pero también pueden ocuparse la arteria humeral o la arteria femoral. Bien, entonces, evidentemente esta diapositiva es sacada de Argente Álvarez, segunda edición, y miren lo que nos dice, y por eso los traje acá como una clave. La insuficiencia respiratoria es la incapacidad de mantener el transporte de oxígeno a los tejidos o la incapacidad de eliminar el CO2 de estos. Se acepta que existe una insuficiencia respiratoria cuando el sistema respiratorio no satisface las necesidades metabólicas del organismo, y esto sucede cuando la presión parcial de oxígeno se encuentra menor de 60. El nivel de presión parcial de oxígeno usado para diagnosticarlo a veces es un poco arbitrario, porque la presión parcial de oxígeno va a depender de la edad y se sabe que en pacientes adultos mayores esto puede estar ligeramente más bajo, ya que la presión parcial de oxígeno disminuye 0.22 milímetros de mercurio entre los 40 y los 70 años. El significado de una presión parcial de oxígeno de 50 milímetros de mercurio va a ser diferente a la que tenga un paciente joven previamente sano que a la que le dé a un paciente con EPOC que sufre hipoxemia crónica. Y esto ya lo habíamos hablado, ¿verdad? El paciente sano que de repente tenía 100 y de repente tiene 50, pues va a tener más complicaciones que un paciente con EPOC que ha tenido bastante tiempo para acostumbrar su cuerpo a estas manifestaciones. Bien, entonces sigamos hablando de las técnicas de gases arteriales. Después de localizar la arteria radial por palpación, debemos asegurarnos la existencia de circulación colateral adecuada y para eso hacemos el test de Allen, que lo han de haber visto en la clase de vascular periférico con el doctor Rodolfo López, pero yo creo que es importante que lo recuerden. El test de Allen consiste en cerrar su mano y cerrar ambas arterias, la radial y la cubital. Vamos a ver un video más adelante. Entonces, cuando tenemos ambas arterias por presión, el examinador las tiene comprimidas, la mano se torna completamente blanca y al soltar el dedo que está ocluyendo la arteria ulnar o cubital, la mano se llena de sangre. Eso quiere decir que hay una buena permeabilidad de la circulación a través de la arteria cubital. Esto en el dado caso que cuando hagamos una punción pudiéramos causar una trombosis en la arteria radial, la mano no se quedaría sin circulación complementaria. Bien, entonces dijimos que en los gases arteriales lo que vamos a evaluar predominantemente es el intercambio gaseoso, pero también el estado ácido-base. Entonces los parámetros que se observan en los gases arteriales son los siguientes. Una presión parcial de oxígeno mayor de 96 o 97, una presión parcial de dióxido de carbono entre 35 y 45 milímetros de mercurio, un gradiente alvéolo arterial entre 9 y 15 milímetros de mercurio, el pH entre 7.35 y 7.45 y el nivel del bicarbonato en 18 más o menos 4 miliequivalentes por litro. 18 más o menos 4 significa que este puede tener 14 a 22 y que ese es el rango normal. Aunque algunas veces ya 14 ya nos llama la atención y dependerá de la patología de base y de lo que estemos evaluando en nuestro paciente. Si yo les llegara a preguntar los valores normales de los gases arteriales, del pH y del bicarbonato, son estos los que deberían de colocar. Bien, acá tenemos el test de Allen, ¿verdad? Para extraer una muestra de sangre arterial de la arteria radial. No se necesita una aguja tan larga, normalmente lo hacemos con una aguja de tuberculina o de insulina. Sí debe de tener una inclinación con respecto a la arteria entre 30 y 45 grados. La aguja debe de estar previamente, el émbolo, perdón, tiene que estar previamente llenado de heparina, que solo se ha ocupado para que moje las paredes de la jeringa. Esto es para evitar que la sangre se coagule en lo que he llevado al examen. Y extraemos una cantidad mínima de sangre solo para la gotita que necesita el gasómetro. Y acá la prueba de Allen, ¿verdad? Nosotros ocluimos el paciente con la mano cerrada fuertemente, ocluimos con el índice y el medio tanto la arteria radial como la arteria cubital con
la compresión activa, le pedimos al paciente que abra su mano debe estar muy blanca debido a que el flujo sanguíneo se ha disminuido notablemente por la presión. Entonces nosotros corroboramos que la arteria ulnar está permeable y la soltamos antes de la radial y vemos como la mano se torna rosada nuevamente, que significa que el paso de sangre se ha habilitado nuevamente por esta arteria y está llegando a perfundir la mano de forma adecuada. La oximetría de pulso o saturación de oxígeno también nos puede servir para tener una idea del grado de oxigenación que nuestro paciente tiene, pero evidentemente es un poco más subjetivo que los gases arteriales. Básicamente la oximetría de pulso es un procedimiento no invasivo que utiliza dos emisiones de luz y un receptor colocados a través de un lecho capilar pulsátil. Es una forma de medir cuánto oxígeno tiene la sangre. El nivel de oxígeno en sangre calculado con un oxímetro se denomina nivel de saturación de oxígeno, que se abrevia con las siglas SAT o 2, y este porcentaje indica cuánto oxígeno transporta su sangre en relación con el máximo que sería capaz de transportar, que es 100%. Entonces la saturación de oxígeno se considera normal cuando está arriba del 95%. La radiografía de tórax también se realiza en todos los casos de insuficiencia respiratoria aguda y aquí vamos a tener uno de los 3 patrones radiológicos siguientes. Que la radiografía de tórax esté normal y entonces vamos a declinarnos por pensar en posibilidades como EPOC, asma o tromboembolia pulmonar. O si tenemos opacidades localizadas de ocupación alveolar, pensamos en neumonía o infarto pulmonar. O opacidades difusas de ocupación alveolar como el edema pulmonar cardiogénico, que sería por una ICC, digamos, o un síndrome de distrés respiratorio del adulto o edema pulmonar no cardiogénico. Acá también tenemos una radiografía de tórax a la izquierda y su TAC de tórax correspondiente. Básicamente lo que tenemos en A es una radiografía de tórax completamente normal, un tórax relativamente claro, compatible con una exacerbación de asma o de EPOC, ¿verdad? O una enfermedad del sistema nervioso central o una enfermedad neuromuscular que provoque insuficiencia respiratoria, pero no de causa respiratoria o pulmonar. En B lo que tenemos es una opacidad localizada que está implicando que hay una ocupación de los alvéolos en esta zona, normalmente por secreciones infecciosas, como sucede en la neumonía aguda. Y en C tenemos opacidades bilaterales y difusas de ocupación alveolar compatibles con una lesión pulmonar aguda, a lo que llamamos síndrome de distrés respiratorio del adulto, que nos recuerda mucho al COVID, ¿verdad?, que están presentando nuestros pacientes en la actualidad. Y acá en su correspondiente TAC, ¿verdad?, para una radiografía de tórax normal, un TAC normal, para una radiografía con una neumonía, pues la opacidad correspondiente, y para una infiltración difusa alveolar, el TAC también correspondiente, que nos ayuda para corroborar el diagnóstico. ¿Qué otras evaluaciones o exámenes se deben de hacer en el paciente? Pues se tienen que hacer casi todos los exámenes. Un hemograma completo con plaquetas, toda la analítica bioquímica, glucosa, pruebas de tiroides, electrolitos, perfil de lípido, colesterol, triglicérido, por supuesto perfil renal, creatinina, nitrógeno ureico, examen de orina, tema de coagulación, el tiempo de protrombina y tromboplastina. Otras, si estamos sospechando una pancreatitis, si estamos pensando en una infección grave hemocultivos y, como les decía anteriormente, una tomografía, ya sea de tórax, de abdomen, de cerebro, etc. ¿Cuál es el tratamiento? Y aquí no voy a ahondar mucho, no es el objetivo de la clase. Algunas medidas generales que tenemos que tener son mejorar la hipoxemia del paciente, y esto lo vamos a lograr aumentando la concentración de oxígeno inspirado, es decir, cambiando la FiO2 de nuestro paciente. Una PaO2 mayor de 60, dijimos que ya el paciente está logrando una saturación mayor o el rango de los 90, que ya es una zona segura para evitar complicaciones. También debemos de mantener el gasto cardíaco. Aquí podemos colocar un catéter en la arteria pulmonar o catéter de Swan-Ganz. Esto se hace en las unidades de cuidados intensivos. Y mejorar la acidosis si es que el paciente la tuviera, ya que si hay una acidosis el pH está bajo y no nos va a recuperar la oxigenación y la estabilidad circulatoria hasta que no mejoremos la acidosis. Solo recordemos que las indicaciones para colocar bicarbonato cada vez son más estrictas, incluso cuando está el pH menor de 7.10. Si el pH se encuentra mayor de 7.10, no hay necesidad de colocar bicarbonato.
En cuanto a la mejoría de la oxigenación, dijimos que la presión arterial de oxígeno puede mejorarse mediante la administración suplementaria de oxígeno. Esto va a depender de algunos factores, de la concentración y la cantidad de oxígeno suplementario, que van a depender de la gravedad de la hipoxemia, también del mecanismo que provoca hipoxemia, porque si decíamos que es un mecanismo en el que el O2 no mejora, entonces no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y también el tipo de dispositivo que tengamos disponible. También se puede mejorar la presión parcial arterial de oxígeno mediante manipulación farmacológica, también mediante presión positiva en las vías respiratorias o lo que conocemos como CPAP, también mediante ventilación mecánica con o sin PIC, que es una presión positiva al final de la expiración, o mediante el uso de la posición en decúbito prono, que ustedes han visto que hoy en COVID se ocupa mucho. El paciente está intubado, pero está en decúbito prono para mejorar las áreas ventiladas, pero no perfundidas y viceversa, que suceden con el decúbito dorsal. La oxigenoterapia en insuficiencia respiratoria siempre está indicada, de hecho es el tratamiento de elección. Por supuesto, tratar la causa de base. En algunos casos, un pequeño aumento de la FiO2 de 0.21 al 24 será suficiente para lograr saturación y presión arterial de oxígeno normal. Y el objetivo de la oxigenoterapia moderada es lograr desplazar la presión parcial de oxígeno de la zona peligrosa a la zona segura. Y una recomendación es cuando estemos utilizando FiO2 altas, mayores de 28%, pudiéramos meter al paciente en hipercapnia, entonces hay que tener bien monitorizado a nuestro paciente con gasometría arterial. Los métodos de administración de oxígeno se llaman de bajo flujo, aquellos que pueden dar entre 1 a 2 litros de oxígeno por minuto. Dentro de estos se encuentran dispositivos como la cánula nasal o la mascarilla simple. La desventaja de estos es que no podemos saber a ciencia cierta cuánta es la FiO2 del paciente, solo es un aproximado. El aporte de oxígeno que ofrece mayor seguridad a los pacientes es el suministrado por unas mascarillas de flujo alto que ya traen una FiO2 predeterminada y que tienen un mecanismo llamado efecto Venturi, de las que existen varios tipos que proporcionan mezclas 24, 28, 35. Se debe de iniciar cuando iniciemos la oxigenoterapia con la FiO2 más baja posible, más o menos 24%, vigilando apropiadamente la gasometría. Elevaciones de la presión arterial de oxígeno de 20 a 25 milímetros de mercurio con aumento del PaCO2 de 10 a 15 milímetros de mercurio puede suceder que nos reduzca la ventilación minuto. Y aquí tenemos un diagrama representativo de una mascarilla de tipo Venturi, donde la entrada del oxígeno en chorro por el orificio estrecho provoca una presión negativa que aspira el aire ambiente inhalado y favorece la mezcla de gases. Se puede ocupar con FiO2 de 24, 28, 35 y 40, como les decía anteriormente. Cada mascarilla tiene indicado su flujo para la FiO2 correspondiente. Y aquí lo importante de esta oxigenoterapia es sacar al paciente de esta zona peligrosa donde anda entre 40 y 50 milímetros de mercurio, una saturación de 75%, que llegue a 60 de la presión arterial de O2 con una saturación mínima de 90. Con esto ya vamos en camino a una recuperación. ¿Qué otras medidas de apoyo se deben colocar en este paciente? Pues este paciente va a estar encamado por lo menos 15 o más días, por tanto tenemos que dar anticoagulación profiláctica para evitar circunstancias como la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. También prevenir úlceras gástricas de estrés. El paciente no está comiendo apropiadamente y puede tener sangrados digestivos. En este caso la recomendación es inhibidores de bomba, ya no más ranitidina, ya que está con un warning de la FDA, ¿verdad?, que puede causar cáncer. El respaldo a 45 grados, esto es para reducir la aspiración de material desde la boca hacia el pulmón, cambios de posición frecuentes para evitar úlceras de decúbito y al no más el paciente esté desintubado y capaz de caminar, ponerlo a deambular, ¿verdad? Para evitar igual las complicaciones tromboembólicas. Y jóvenes, esto era todo. Muchas gracias por su atención. Por favor, lean su libro. La clase, como han visto, ha sido sacada de Farrera, 19 edición, y la parte inicial de fisiología de Guyton. Entonces pueden leerlo de allí. Quedo atenta a sus dudas y consultas. Que Dios les bendiga.